Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Fraude de Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte de precio. La otra parte la llevó y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías? Y una vez vendido, ¿no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, entró su mujer, que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó: Dime, ¿habéis vendido el campo en tanto? Ella respondió: Sí, en eso. Pedro le replicó: ¿Cómo habéis puesto de acuerdo para poner en prueba al Espíritu Santo, al Señor del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Al instante cayó a sus pies y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la llevaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron lo ocurrido. Perspectiva general. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios entre la gente. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero aunque la gente hablaba de ellos de forma eloísta, ninguno de los otros se atrevía a unirse a ellos. Cada vez era mayor el número de creyentes que se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar a los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía a Jerusalén mucha gente de las ciudades vecinas, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Así todos se curaban. Prendimiento y milagrosa liberación de los apóstoles. Entonces intervinieron el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, que llenos de envidia echaron mano a los apóstoles y los metieron en prisión públicamente. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo: Id, presentaos en el templo y comunicad al pueblo todo lo referente a esta vida. Ellos obedecieron. Al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Comparecen ante el Sanedrín. Luego el sumo sacerdote con los suyos convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los israelitas, y enviaron a buscarlos a la prisión. Al llegar a los alguaciles, los encontraron en la cárcel y volvieron a darles cuentas de lo sucedido. Hemos hallado la prisión cerrada con todo cuidado y los guardias firmes ante las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos: ¿qué podía significar aquello? Se presentó entonces uno que les dijo: Mirad, los hombres que encerrasteis en la cárcel están presentes en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces los jefes de la guardia marchó con los alguaciles y los trajo, pero sin violencia, pero tenían miedo de que la gente los apedrease. Los trajeron pues y los presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les entregó y les dijo: Os prohibimos severamente enseñar en ese nombre. Sin embargo, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza. Pretendéis hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: Hay que obedecer a Dios y antes que los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes vosotros matasteis, colgando de un madero.
y Dios lo ha exaltado con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estos hechos. Y también el Espíritu Santo, que ha dado a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Intervención de Gamaliel. Entonces se levantó el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, un hombre con prestigio ante todo el pueblo. Mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo: Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Lo digo porque hace algún tiempo se presentó Teudas, que pretendía ser alguien al que siguieron unos 400 hombres. Pero una vez muerto, todos los que le seguían se disgregaron, a la cosa quedó en nada. Después de en los días del empadronamiento se presentó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pareció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Ahora pues os digo, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlos. A ver si a la postre os vais a encontrar luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús. Luego les dejaron en libertad. Ellos abandonaron al Sanedrín, contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Ni un solo día dejaban de enseñar en el templo por las cosas de anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. Segundo, primeras misiones. Capítulo 6. La institución de los 7. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron a la asamblea y los discípulos le dijeron: no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esa tarea, mientras nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito antioqueño. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo en el número de discípulos, se multiplicaban considerablemente en Jerusalén. Incluso una gran multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Prisión de Esteban. Esteban estaba lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga, llamado de los libertos, cirinenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que le dijeran: hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y vinieron de improviso y lo detuvieron y lo condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres de Moisés, que Moisés nos transmitió. Al fijar su mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Discurso de Esteban. El sumo sacerdote preguntó: ¿Es así? Él respondió: Hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a vuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en el Harán. Después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora, pero no le dio de ella la heredad ni la huella de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él, a su descendencia, después de él. Aunque no tenía ningún hijo, Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierras extrañas, y esclavizarán y maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que se sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así, tras engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al 8º día, y lo mismo hizo Isaac con Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas por envidia vendieron a José en el desierto a Egipto, pero Dios, que estaba con él, le libró de todas sus tribulaciones y le concedió gracia y sabiduría ante el faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y en Canaán una hambruna y una gran tribulación. Nuestros antepasados se encontraban víveres, pero al oír Jacob que no había trigo en Egipto, envió a nuestros antepasados en primer viaje. En el segundo viaje José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció así el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, 75 personas. Jacob bajó de Egipto, donde murió, y él también nuestros antepasados. Más tarde fueron trasladados sus restos a Siquén y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Conforme se iba acercando en el tiempo de la promesa de Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que apareció un nuevo rey en Egipto, que no había conocido a José, obrando astutamente contra nuestro linaje. Este rey maltrató a nuestros antepasados hasta obligarles a abandonar a los recién nacidos, para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Después de ser criado durante 3 meses en la casa paterna, fue abandonado por la hija del faraón y lo adoptó, y lo crió como hijo suyo. Moisés recibió una educación basada en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando cumplió 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver a uno de ellos era maltratado, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a salvar por medio de él, pero ellos no le entendieron así. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleando y trató de poner paz, diciendo: amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis unos a otros? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto, en el monte de Sinaí, sobre la llama de la zarza ardiendo. Moisés se maravilló al contemplar la visión, y al acercarse a mirarla se dejó oír la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Moisés hablaba y no se atrevía a mirar al Señor, y le dijo:
quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien, vista tengo la opresión de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su gemido y he bajado a liberarles. Ahora prepárate que voy a enviarte a Egipto. Los israelitas renegaron de Moisés diciéndole: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez? Pero Dios lo envió como jefe y redentor por mano del ángel que las apareció la zarza. Este los sacó realizando prodigios y signos en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es Moisés que dijo a los israelitas: Dios os suscitará un profeta como yo de entre vosotros, hermanos. De este es el que en la asamblea del desierto tuvo como un ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados, el que recibió palabras de vida para comunicarlas. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y pensaron volver a Egipto. Así que dijeron a Aarón: haznos dioses que sean nuestros guías, porque nada sabemos de Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces fabricaron un becerro y ofrecieron un sacrificio a aquel ídolo y celebraron una fiesta en honor de lo que solo era obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto en la casa de Israel. Os llevasteis la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pues yo os trasladaré más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tuvieron en el desierto la tienda del testimonio confeccionada por Moisés, conforme a lo que dijo el que hablaba con él cuando mandó hacerla según el modelo que había visto. Otros antepasados nuestros que vinieron después de aquellos le recibieron en herencia y la introdujeron bajo el manto de José. En el país ocupado por los paganos, a los del Dios expulsó cuando nuestros antepasados penetraron en él, y así hasta el tiempo de David, que contó con el fervor divino y pidió disponer de una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que edificó la casa, aunque el Altísimo no habitaba en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el cascabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me vais a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no han hecho mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oído, vosotros siempre ofrecéis la resistencia al Espíritu Santo. Sois igual que vuestros antepasados. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros antepasados? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de los ángeles, y no la habéis guardado. Mientras oían estas cosas, se consumían de rabia por dentro y se rechinaban los dientes contra él. Lapidación de Esteban, Saulo perseguidor. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Dijo entonces: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y al oír ellos se pusieron a vociferar, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos dispusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras los apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con voz sonora: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto se durmió.